Todo es cultura. Todo es cultura. Es cultura. Todo es cultura. Todo es cultura. Es cultura. En estos días tuvimos en Santa Rosa la visita de José Luis Torres, un escultor argentino reconocido internacionalmente, un artista de vanguardia que vino auspiciado por el gobierno de Canadá, lugar en donde reside actualmente, a cumplir con el proyecto que venía imaginando con su colega, el pampeano Raúl Fernández Olivi. Torres trabajó en el hall del Centro Municipal de Cultura, interviniendo cada columna con un concepto que pocas veces hemos visto en nuestra ciudad, priorizando la obra en evolución, transformando el periodo de montaje en un evento en sí mismo, creando de esta manera situaciones de intercambio con la gente. El proyecto Reexistir aborda la idea de transformación, de precariedad y de urgencia, una exploración alrededor de la noción del proceso creativo, donde la capacidad de evocación de los materiales es determinante en el proceso de construcción. Y es sobre este trabajo que Torres nos cuenta su proceso. La idea de este proyecto Reexistir acá en Santa Rosa responde un poco a la continuidad de mi trabajo. Un trabajo que hace ya varios años que vengo realizando. Es un trabajo que tiene mucho que ver con, ante todo, el reconocimiento del lugar en donde desarrollo cada uno de mis proyectos. Para mí es muy importante llegar a un lugar, entrar en contacto con la gente, con la identidad, con el paisaje, con todo aquello que rodea a la persona de ese lugar. Y luego abordo, digamos, el espacio físico donde se va a desarrollar el proyecto. Yo con esos dos elementos comienzo a, digamos, a dibujar, de cierta manera, en mi mente, a dibujar las diversas posibilidades, lo que se puede hacer. Mi forma de trabajar es muy espontánea, muy, digamos, anárquica a veces, pero con un cierto control, tratando siempre de ser muy fiel a lo que siento y al mismo tiempo a lo que escucho. Para mí es muy importante siempre ser muy receptivo, una especie de esponja donde yo puedo tomar toda la información que me puede brindar el medio. A partir de ahí, justamente cuando llegué aquí, fue visitar un lugar en donde, que es el bosque. Ese es una especie de acopio de madera y que a su vez también produce ventanas y pisos y puertas. Entonces, con esos dos elementos para mí fue importante de ir a buscar justamente todo lo que se desecha, todo lo que se deja, lo que no tiene una aparente importancia, todo aquello que es dejado de costado, lo que ya tiene un cierto tiempo, puertas viejas. Tomar eso porque de una manera representa también, la madera es algo muy presente aquí en Santa Rosa, pero al mismo tiempo esos objetos tienen algo de historia, son como contenedores de historia, contenedores de memoria. Hay gente que trabajó sobre eso, que cumplió una función y cumplió su ciclo y fue dejado a un lado. Yo lo tomo prestado, como tomo prestado el material, por un momento, para darle un segundo momento de gloria, poquito, e incorporarlas en un trabajo de intervención. Para mí es muy importante eso, el objeto encontrado. Y en este caso en particular tenía que ver también con la arquitectura del hall central del Centro Cultural, que proponía un lugar muy interesante, sus columnas particularmente, ya que es un espacio de circulación. Así que la idea fue realizar algo que no impidiera el desarrollo habitual de la gente, el ritual de entrar, atravesar ese espacio, y en esa arquitectura crear otra arquitectura parasitaria, algo que tenía mucho de espontáneo, que era una especie de arquitectura de emergencia, como algo que se realiza por un instante, por una necesidad.
una especie de andamio, un ejercicio de supervivencia. Es por eso que luego la exposición la llamamos reexistir, porque justamente es una especie de reconstrucción, una especie de reciclado. Pero más que nada por esta historia de introducir un nuevo ciclo, algo. Entonces, durante 3 días se trabajó intensamente, y con la ayuda de la gente de aquí, que eso es muy importante, se trabajó en el lugar, y eso es muy importante, ya que mi trabajo se caracteriza por el proceso de tomar el material, tomar el lugar y transformarlo en una especie de laboratorio. Es un espacio de exposición, pero más que nada es un espacio de creación. En todo caso, el que se expone es el artista y es la gente que intercambia con el artista. Y eso para mí es importante porque de ahí también vienen las variables del trabajo. El aporte de cada uno de manera indirecta o indirecta contribuye a la realización de la obra. Entonces esos 3 días de trabajo en el lugar, con el material, hizo que, se realizara un trabajo muy interesante que espero que a veces a la gente le puede gustar o no, pero que despierte la curiosidad. Para mí es importante eso, que cada una de mis intervenciones permita despertar algo al interior de las personas, una pequeña reflexión, o que adapte ese trabajo a su vida o viceversa. Es por eso que yo trabajo con objetos bastante banales y hasta bastardos a veces, que encontramos en el cotidiano, atrás de un patio, arriba de un techo. José Luis Torres es gran amigo de Fernández Olivi y por eso, dentro de la intervención que realizó en el Centro Municipal de Cultura, se descubren, entre rincones, fragmentos de la obra de Raúl, a quien de esta manera le rinde su homenaje y reconocimiento. Hay varios puntos que conectan a ambos artistas. La dureza a la sensibilidad, por ejemplo. Y rescatando palabras que alguna vez Olivi dijo en una entrevista, todo se justifica por el contacto que se logra con la gente. Eso ya es suficiente para seguir continuando. Es una complicidad con Raúl Fernández Olivi, que en mi caso particular yo respeto mucho y quiero mucho. Es un artista, es una persona, es un creador que, digamos, tenemos similitudes con esta cuestión de reinterpretar el cotidiano, el paisaje, cada uno a su manera, pero creo que tenemos como un común denominador. Y de esta manera fue importante también incorporar a esa intervención algunas piezas, algunos vestigios de su obra, que para mí es un honor. Y de esta manera justamente remarcar esta necesidad de, como ser humano, de continuar inventando la vida, reinventándonos, porque ese es un poco el aspecto lúdico que tenemos que siempre guardar en perspectiva, de no olvidarse de eso. A pesar de que la vida y el sistema trata de meternos cosas predigeridas continuamente, no olvidar eso, la creatividad, el ser chico, el ser niño, continuar inventando, creando y al mismo tiempo viviendo. Así que digamos que es un tributo a esa necesidad y al mismo tiempo a este amigo entrañable que es Raúl Fernández Olivi. Todo es cultura. Todo es cultura.